Guerra Civil Española. Informamos que ya hemos subido previamente un vídeo titulado Segunda República Española y sería bien envisionarlo para estar al tanto de este fenómeno tan complejo de la Guerra Civil Española, que forma parte del itinerario curricular actualmente, 2026, en cuarto de la ESO, alumnado en torno a los 15 años y alumnado de segundo bachillerato de Historia de España en torno a los 17 años. En cuarto de la ESO, en la asignatura de Geografía e Historia, aunque indirectamente también tiene que ver con la asignatura de primer bachillerato Historia del Mundo Contemporáneo y cualquier asignatura que tenga que ver con la lengua española, con el arte, con el siglo XX en general, pues habrá que conocer este fenómeno, repetimos, tan complejo de la Guerra Civil Española. Nosotros nos vamos a basar en una serie de materiales que ahora vamos a mostrar, pero nuestra originalidad o nuestro punto como docente será un método, el método interpelativo. Nuestro método interpelativo consiste ante cualquier fenómeno hacer una serie de preguntas. Primero, breve definición. Segundo, en este caso habrá que hacer una buena introducción, porque es un fenómeno muy complejo. Entonces, una buena pregunta es ¿cómo llegó a emerger? En este caso, ¿cómo llegó a emerger la Guerra Civil Española? Y habrá que explicar las razones explicativas de este fenómeno. Siguiente pregunta, ¿en qué consistió el desarrollo de la Guerra Civil Española? Otra pregunta es ¿cómo vivieron este fenómeno los protagonistas desde distintas perspectivas? Otra pregunta es repercusiones de este fenómeno. Forma parte de nuestra concepción de la historia como fenómeno antropológico y de la historiografía como área de conocimiento, el considerar que en los fenómenos humanos no es correcto hablar de causas y efectos como si es correcto hablar de esta terminología en los fenómenos naturales. En los fenómenos humanos, estrictamente, no hay causas y por tanto no hay consecuencias, porque cuando juntamos una serie de elementos, no siempre esa conjunción en determinadas circunstancias da lugar al mismo fenómeno histórico. De hecho, una de las peculiaridades de la historia como fenómeno de historiografía, como área de conocimiento, es que no se repiten los hechos históricos, en el sentido de que es la única ciencia, la historiografía, que estudia sucesos que acontecieron una sola vez, por mucho que otro evento futuro pueda parecerse mucho a un evento pasado. Por eso nosotros hablamos y exigimos a nuestro alumnado que se exprese en terminología de razones que explican un fenómeno y repercusiones. Por tanto, cualquier alumnado en general, si usted es un alumno o alumna y ante una pregunta causas de la guerra civil o consecuencias de la guerra civil, pues no está obligado a contestarla y podría contestar esa pregunta. Esto parece una pregunta, pero no lo es, porque a los fenómenos humanos no se les puede exigir la relación de causalidad. En los fenómenos humanos lo que hay que explicar es conexiones, significados, semánticas, contextos, intencionalidades realizadas. Eso es lo que hay que explicar para comprender un fenómeno humano y solo si lo comprendes podrás criticarlo. El fenómeno este de la Guerra Civil Española forma parte del siglo XX y a veces, o hasta hace poco era estadísticamente normal en algunos ámbitos educativos, pues no llegar a la Segunda República Española, no llegar a la Guerra Civil Española, no llegar al franquismo, a veces por razones concretas de imposibilidad de llegar, por dar tanto temario en un curso escolar, y otras veces pues ya iba bien ese no llegar, porque así nos evitamos problemas ante temas conflictivos, porque fueron temas conflictivos
siguieron siendo históricamente conflictivos y actualmente, en 2026, son temas estos de la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo, que son usados políticamente casi a diario en la política española, lo cual quiere decir que no podemos obviarlos, no podemos pasar sin tratarlos, porque si no los conocemos de forma objetiva, otros nos venderán su versión ideológica manipulada y con mecanismos posverdaderos sobre, en este caso concreto, la Guerra Civil Española. Otra peculiaridad de nuestra labor docente pues será no tanto la extracción de contenidos a través de una investigación, no somos investigadores en historia, pero somos seleccionadores de contenidos y los distribuimos a través de ese método interpretativo que hemos dicho. ¿Qué nos vamos a servir? Bueno, nos vamos a servir desde la historia de España de Pierre Vilar, la primera versión creo que allá por el año 1947, de libros de historia de España escolares en la época del franquismo, Nociones de Historia de España, de Santiago Andrés Zapatero, este libro es de 1950, este libro de Historia de España, de la editorial Luis Vives, de 1951, el libro Aproximación a Historia de España, de Jaime Vicens Vives, de 1952, de José Repollosa Aguilar, Historia de España, publicado todavía en el franquismo, en 1973, ya en la transición de Díaz Plaja, exactamente de Fernando Díaz Plaja, España, de 1979, de Paul Preston, Las Tres Españas, del 36, de Jesús Martínez, España, de José Álvarez Junco y Adrián Schubert, editores, Nueva Historia de la España Contemporánea, 1808-2018, de Miguel Martorell Santos Juliá, Manual de Historia Política y Social de España, 1808-2011, de Pamela Beth Radcliffe, La España Contemporánea desde 1808 hasta nuestros días, de Julián Casanova y Carlos Gil Andrés, La Historia de España en el siglo XX, también de Julián Casanova su biografía Franco. Otro libro en el que nos vamos a basar bastante es el volumen 8 de La Historia de España, con los directores Josep Fontana y Ramón Villares, dedicado a la República y Guerra Civil, escrito por Julián Casanova. Y ahora mismo solo a nivel literario solo nombramos, aunque hemos consultado más, hemos leído más, de Álvaro Pombo, Santander, 1936. Estas son nuestras fuentes historiográficas. Empezamos comentando una apreciación de Lino Camprubí, profesor de filosofía, pensador filosófico, nieto del filósofo Gustavo Bueno Martínez, que ante este aspecto de la explicación educativa de la guerra civil, pues nos comenta recientemente, en marzo de 2026, en una entrevista que le han hecho, que este tema de la guerra civil ha recibido pluralidad de interpretaciones, aunque suelen ser dicotómicas. Hay quienes la ven como una cruzada contra el comunismo, contra el anticlericalismo, contra el separatismo. La vieron y la siguen viendo, y hay quienes la vieron y la siguen viendo como un golpe fascista, la guerra civil, contra la democracia y los ideales de igualdad. Continúa Lino Camprubí con su apreciación de que ambas posturas en parte tienen razón, pero cabe subrayar que comparten un error de reducción, de reducir la pluralidad de factores que explicarían esto, lo que algunos llaman trauma colectivo, y lo reducen a una historia de buenos y malos. El atractivo de esta reducción a una historia de buenos y malos, que se puede aplicar tanto a la Segunda República como si fuera una historia de buenos y malos
a la Guerra Civil Española como si fuera una historia de buenos y malos, e incluso el franquismo se puede explicar como si fuera una historia de buenos y malos, el atractivo de este tipo de relatos reside en su simpleza. Es fácil de entender, es fácil de difundir. Se suelen diseñar pasados idílicos y enemigos cuasi demoníacos en función de qué bando ideológico esté uno o le hayan metido a uno, pues el pasado idílico será cierta visión de España y los enemigos casi demoníacos serán unos o serán los otros, en función del bando ideológico en el que a uno le hayan metido. Esta simpleza es fácil de manejar hoy en día políticamente, y repetimos que en 2026 me temo que en 2036, 2046, pues seguirá habiendo un uso ideológico con mecanismos por verdaderos de los fenómenos tan importantes para nuestra historia de España, la Segunda República Española, la Guerra Civil Española y el franquismo. Nos dice Irineo Camprubí que para tratar la guerra civil con objetividad hay que analizar las múltiples, él diría factores, él diría a lo mejor causas, bueno, dice causas, pero nosotros consideramos que lo que hay que analizar son las múltiples razones explicativas que engloban este fenómeno. Este fenómeno requiere un enfoque no tanto dialéctico, a pesar de que es una guerra, es una lucha, es un enfrentamiento entre dos bandos, más que un enfoque dialéctico, que también, pues un enfoque sobre todo dialógico, porque dentro de cada bando que se enfrenta había varias voces, había varios protagonismos, había varias perspectivas, había varios contenidos, había varios contextos de entender lo que estaba pasando en ese momento y qué se esperaba conseguir. Tras esta apreciación inicial de Irineo Camprubí, que intentaremos cumplir en el afán de objetividad, aunque es difícil eludir este fenómeno como un fenómeno dialéctico, una cosa es que fuese un fenómeno dialéctico y otra cosa hacer una interpretación dialéctica del fenómeno, cabe decir que la Guerra Civil Española es uno de esos fenómenos historiográficos más estudiados, últimamente también mejor estudiados. Después de la Segunda Guerra Mundial es uno de los, no sé, en su momento escuché que era el segundo fenómeno tras la Segunda Guerra Mundial más estudiado. Bueno, pues era uno de los 10 fenómenos humanos más estudiados. ¿Por qué? Bueno, ya lo veremos, pero podemos adelantar que para algunos que han interpretado la Guerra Civil Española como una guerra romántica, casi la primera y última guerra romántica, en el sentido de que cada uno de los combatientes, aunque quien dice esto se olvida que muchos combatientes que les tocó estar en una zona sin ellos decidirlo, pero bueno, al menos los que estaban decididos en cada bando creían que luchaban para salvar el mundo, para salvar España, luchaban con unos ideales, era algo más que una guerra civil por el poder en España. Por eso se dice que fue una guerra romántica, una guerra de ideales. Lo que está claro es que es una guerra que, aunque se inicia el 17, 18 de julio, depende de qué operaciones en África tengamos en cuenta, empezó el 17, 18 de julio de 1936, pero no fue una guerra motivada por lo que pasó el 16 de julio de 1936, ni un mes antes, ni un año antes. Se podría decir que hunde sus raíces en el siglo XIX. Otra interpretación, posiblemente errónea, pero otra interpretación que se ha hecho de la Guerra Civil Española es la última guerra carlista. El siglo XIX en España estuvo atravesado por varias guerras carlistas. El siglo XIX es un siglo dialéctico en España y se ha venido a decir como que fue la última guerra carlista en España. Lo que está claro es que la Guerra Civil Española tuvo sus raíces más profundas en el siglo XIX y sus frutos, sus derivaciones, sus repercusiones llegan hasta este 2026 en el siglo XXI. ¿Cuál es el orden que vamos a seguir en esta exposición de la Guerra Civil Española? Primero, una definición. Segundo, una introducción. Tercero, una continuación de esta introducción,
en el contexto de cómo llegó a emerger la Guerra Civil Española. Razones que explican la emergencia de la Guerra Civil Española. Otro apartado será en qué consistió la Guerra Civil Española, es decir, su desarrollo. El siguiente apartado será cómo vivieron los protagonistas, evidentemente de una forma breve, porque si no nos extenderíamos en demasía. Y por último, qué repercusiones tuvo y está teniendo, todavía tiene, la Guerra Civil Española. Empecemos pues. Definición de Guerra Civil Española. Para empezar por pinceladas, lo que no fue la Guerra Civil Española. Primero, no fue algo inevitable. En torno a estos fenómenos centrales y que han atravesado los 2/3 últimos del siglo XX de España, de la Segunda República Española, la Guerra Civil Española y el franquismo, hay muchos contenidos, no todos ciertos, muchos malintencionados. Lo peor malintencionado es el que, sabiendo que algo es falso, va y lo difunde. Lo de algo inevitable tiene que ver con que algunos creen que la Segunda República fue la causante de la Guerra Civil Española. Para esto hay que decir varias cosas. Uno, a nivel simple. Acusar a la Segunda República de causar la Guerra Civil Española, eso es un nivel de pensamiento, eso es cierta tonalidad. ¿A qué nivel nos movemos? ¿Cómo operamos? Pues de la siguiente manera. Eso es equivalente a acusar a una mujer violada de que ella, como mujer violada, es la causante de su violación, ya sea por las horas nocturnas y por el sitio por el que iba, ya sea por su vestimenta, ya sea por lo que sea. Hay personas que han acusado a mujeres violadas de su violación, por ser ellas la causa detonante de la violación. Ese nivel de pensamiento es un nivel de pensamiento incorrecto, ínfimo, incluso puede recibir apelativos morales negativos, pues al mismo nivel estaría el decir que la Segunda República es la causante de la Guerra Civil Española o que la Guerra Civil Española empezó en 1934. Además, quien diga la Guerra Civil Española fue inevitable, ¿en qué marco más amplio de pensamiento se mueve? En el determinismo histórico. El determinismo histórico o historicismo es considerar que, aquí cada pensador filosófico, cada filósofo de la historia dirá sus causas, dirá sus contenidos causales, dirá sus elementos materiales detonantes, pero que hay una serie de elementos, una serie de contenidos, una serie de inercias en la historia que van provocando una serie de acontecimientos. Para Marx sería la lucha de clases. Siempre la historia se mueve como una síntesis a partir de una oposición provocada por una lucha de clases. Decir que la Segunda República provocó la Guerra Civil Española y la Guerra Civil Española es algo inevitable es moverse dentro del determinismo. Entonces, quien considere que la Guerra Civil Española es inevitable, primero tiene que demostrar que el determinismo histórico es correcto, es acertado. La paradoja política es que quienes suelen acusar a la Segunda República de causante de la Guerra Civil Española suelen moverse en el ámbito ideológico pro privilegios y se tienen que mover en el ámbito del determinismo histórico más bien de corte marxista, que es un ámbito ideológico anti-privilegios. Seguimos con la definición, seguimos con lo que no es. La guerra que perdimos todos. En este inicio de 2026 se ha hablado bastante sobre un congreso sobre la guerra civil que al final no se hizo y llevaba por subtítulo La guerra que perdimos todos. El subtítulo evidentemente fue polémico porque las pérdidas no se repartieron igual. Entonces repetimos, la Guerra Civil Española ni fue algo inevitable,
ni fue algo causado por la Segunda República, ni fue la guerra que perdimos todos. Vamos a realizar la definición de Guerra Civil Española, pues es la cuarta fase de la Segunda República Española. En su momento, cuando explicamos la Segunda República, comentamos que había 3 fases en la Segunda República. La tercera fase, evidentemente, corta. Entonces, esta cuarta fase sería la Guerra Civil. La Guerra Civil es la última fase de la Segunda República Española, una fase bélica del 17 y 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939, como resultado del fracaso de un golpe de Estado militar que se las pretendía fulminante, que dividió a España en un bando sublevado contra la República y un bando republicano, que dibujaron entre ambos dos bandos un escenario de república en guerra. La república estaba en guerra. La república estaba en guerra contra la España sublevada, cayendo ambos bandos, tanto el bando sublevado como el bando republicano, cayendo ambos bandos en la actitud de odio, y de odio extremo, en la actitud de destrucción del contrario, y una guerra que fue internacional por la intervención de otros países. Fue la transformación de España en un campo de batalla, con políticas de retaguardia destructoras. Eso es la Guerra Civil Española en pocas palabras, la cuarta fase de la Segunda República Española, una fase ciertamente bélica, destructora y sangrienta. Empezamos el siguiente apartado, introducción. Introducción a la Guerra Civil Española, porque es un fenómeno complejo y hay que saber muy bien lo que pasó en España a lo largo del siglo XX y como repercusión de final del XIX. Y empezamos con el capítulo final de aproximación a la historia de España de Jaime Vicens Vives, un analista historiográfico resolutivo entre 1910 y 1960. ¿Qué nos dice este analista historiográfico resolutivo, Jaime Vicens Vives? Pues que en la primera mitad del siglo XX España estaba sacudida por una gran crisis, que sería una versión regional, española, de la crisis general europea en esta 20ª centuria, tesis desarrollada luego por Julián Casanova. Ya en España se manifestó el desasosiego español antes que en el resto de Europa, por el desamparo experimentado tras la derrota ante los Estados Unidos en 1898, cuando perdimos las últimas provincias de ultramar: Cuba, Filipinas, Puerto Rico. Lo que provocó una gran consternación. ¿Una consternación de quién?, se pregunta Jaime Vicens Vives. Bueno, consternación de España. ¿Pero qué era España? Ese es el gran problema. Unas peculiaridades de algunos españoles es su reflexión acerca de España. Desconozco ahora si hay una filosofía francesa de Francia, una filosofía alemana de Alemania, una filosofía norteamericana de Estados Unidos. Lo que sí hay es un pensamiento filosófico español sobre qué sea España. Bueno, pues en aquella época se preguntaban qué era España. Para algunos España era una proyección de Castilla. La esencia de España era Castilla, pues el resto, toda España era una proyección de Castilla. Para otros España era una entelequia, una invención, algo mítico. Y para otros España era simplemente la suma de regiones autónomas desde la época de los Reyes Católicos. Ante este desasosiego, nos explica Jaime Vicens Vives, los periféricos españoles predicaron una solución optimista, constructiva, burguesa, mientras que los del centro, los castellanos, estaban influidos por un pesimismo que les hizo centrarse en el pensar sobre su pasado, tener en cuenta su aristocratismo, su abstraccionismo. A la par, en España se dio una recuperación intelectual y literaria y filosófica de primer orden en el primer tercio del siglo XX. Otros problemas o retos eran la organización del Estado español, la religión, la cuestión religiosa católica, las relaciones laborales.
con las reivindicaciones obreras y la presencia de un movimiento anarquista en España desbordante, mucho más que en otros sitios de Europa, y demoledor. Y claro está, la cuestión agraria. En este contexto de todas estas problemáticas de las primeras décadas del siglo XX, en España hubo reivindicaciones que generaron intransigencias, violencias y atentados. Es decir, las primeras décadas del siglo XX en España se vivía en un contexto de violencia, pero Julián Casanova nos comentará que Europa entera vivía en un contexto violento en las primeras décadas del siglo XX. Nos sigue explicando Jaime Vicens Vives que ya en el primer tercio del siglo XX en España se ensayaron 3 soluciones para vencer las dificultades con que tropezaba la sociedad española. Primera solución, el reinado de Alfonso XIII entre 1902 y 1931, aplicando el régimen parlamentario, según la Constitución de 1876, aunque en el siglo XIX hubo otras constituciones anteriores, y la reforma de la administración local. En esta época España se mantuvo neutral en la Gran Guerra, lo que no evitó la crisis de 1917, que generó exasperación. Y como esto no funcionó, pues vino la segunda solución, el establecimiento de una dictadura por el general Primo de Rivera en 1923, con permiso y bendición de Alfonso XIII, derogando la Constitución de 1876, en una época en la que el occidente europeo se reorganizaba en sentido conservador. Esto se tradujo en España en una actitud de paternalismo desde la dictadura de Primo de Rivera, pero no funcionó. Y a todo esto, en 1929 llegó la crisis económica. Por lo que en 1931 vino con entusiasmo popular la tercera solución, en forma de república, la Segunda República Española, que preconizó un Estado democrático, regionalista, en cierta medida laico y abierto a amplias reformas sociales. Un sistema político conveniente a una burguesía de clase media, un sistema político conveniente a una burguesía liberal. Precisamente las fuerzas menos vivas del panorama español. De este modo, el camino de la República fue totalmente obstaculizado tanto por las presiones de los obreros, sindicalistas de la CNT, que querían el anarquismo, y los socialistas de la UGT. Cabe recordar que en aquel momento el socialismo del Partido Socialista Obrero Español era marxista, era un partido marxista, el PSOE, de aquel momento. ¿Y qué quería el anarquismo? El anarquismo quería una revolución que al final su objetivo final fuese el fin del Estado. ¿Y los socialistas del UGT en qué se basaban? Pues en el modelo soviético. Están inspirados por el movimiento revolucionario marxista que triunfó en Rusia a partir de 1917, sobre todo a partir de 1921. Todo esto, repetimos, son fuerzas que obstaculizaron los objetivos, las intenciones de la Segunda República Española. Lo que acabamos de decir del fin del Estado anarquista o de un movimiento revolucionario marxista no era el objetivo de la Segunda República Española. Repetimos, eran obstáculos para los intereses, las intenciones de la Segunda República Española. Una república de corte liberal conveniente a la clase media burguesa. Conveniente a la burguesía de clase media. Lo anterior de los anarquistas, de los socialistas, sindicalistas del UGT era desde un bando. Desde el otro bando, pues también hubo reacción de los grandes latifundistas, que se concretó en la sublevación militar de Sanjurjo en 1932. La reacción de los católicos, que se sentían amenazados, y todo esto en un entorno europeo de apología de la violencia, como en la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler, la Rusia de Stalin, la Austria de Dollfuss e incluso la Francia de 1934. Y en España, según Jaime Vicens Vives,
se precipitó la tremenda crisis de 1934 en Cataluña y en Asturias. En Cataluña, con la proclamación por Luis Companys del Estado catalán dentro de la República Española, que duró 10 horas hasta que se puso en marcha el estado de guerra y se detuvo a los que proclamaron el Estado catalán. Y en Asturias fue una revuelta reivindicativa de los mineros altamente violenta. Es decir, lo que nos está diciendo Jaime Vicens Vives es que a mediados de los años 30 del siglo XX en España, pues hubo una mentalidad revolucionaria, tanto en lo que se suele llamar izquierda, tanto como en lo que se suele llamar derecha. Aclaración: derecha, mentalidad pro privilegios de algunos; izquierda, mentalidad anti privilegios de los que los tengan. Y el capítulo final de Jaime Vicens Vives termina con la siguiente frase: y así los hispanos se dejaron arrastrar hacia el dramático torbellino de julio de 1936. Seguimos con la introducción y vamos a desmontar un mito, una falsa creencia extendida, e incluso nos la hemos llegado a encontrar en algún examen, de que el alzamiento nacional fue contra una República Española comunista. República Española comunista. No, el alzamiento de 1936 no pudo ser contra una república comunista por la sencilla razón de que la Segunda República nunca fue comunista. Pero vamos a ver, el PC, el Partido Comunista de España, apenas tuvo peso parlamentario durante toda la Segunda República. Vamos a ver, en las elecciones de 1931, el Partido Comunista de España, ¿cuántos diputados obtuvo? 0. En las elecciones de 1933, que por cierto ganó la CEDA, una confederación de partidos de derechas, lo decimos para no identificar el concepto Segunda República con izquierdas, porque en el transcurso de la Segunda República hubo gobiernos de colores distintos. Pues bien, en las elecciones de 1933 el Partido Comunista sí que obtuvo representación parlamentaria, un diputado. En las elecciones de 1936 obtuvo representación parlamentaria el Partido Comunista de España, sí, pero como fue dentro de una coalición llamada Frente Popular, pues no se sabe exactamente cuántos votos obtuvo cada partido. El caso es que entre abril de 1931 y julio de 1936, el número de ministros comunistas en la Segunda República fue 0. El gobierno legítimo en julio de 1936 era el del Frente Popular, una coalición de republicanos de izquierdas, porque también había republicanos de centro, republicanos de derecha, socialistas y otros grupos, pero no comunistas. No aparece ningún ministro comunista del Partido Comunista de España en los gobiernos de Azaña, Lerroux, Casares Quiroga o Santiago Casares. El Partido Comunista de España no entró en el gobierno hasta ya plena Guerra Civil Española, especialmente en el periodo de finales de 1936 y 1937, cuando la influencia soviética creció en el ámbito de la República. Así, ministros comunistas fueron, pero ya en plena guerra civil, después del golpe de Estado fallido, fueron ministros comunistas Vicente Uribe, ministro de Agricultura, desde septiembre de 1936, y Jesús Hernández Tomás, primero como ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, entre septiembre de 1936 a mayo de 1937, y posteriormente ministro también de Instrucción Pública y Sanidad entre mayo de 1937 y abril de 1938. Repetimos, el alzamiento de ciertos militares apoyados por cierto capitalismo, como el banquero Juan Marx, no fue contra la República Comunista por la sencilla razón de que la Segunda República no fue una república comunista. Seguimos con la introducción. Este fenómeno hay que entenderlo bastante bien,
Y vamos a basarnos en Julián Casanova, en su libro República y Guerra Civil, volumen 8, la historia de España, con los directores Josep Fontana y Ramón Villares. Nos dice Casanova que la guerra civil empezó en julio de 1936. Con esto queremos decir que no empezó en la primavera de 1936 y mucho menos en octubre de 1934. No podemos olvidarnos del contexto internacional. Después de la Revolución Rusa, todos los intentos insurreccionales de la izquierda, o sea, del sector antiprivilegios, fueron derrotados en un país tras otro, en Alemania, en Hungría, en Italia. ¿Y durante la Segunda República hubo violencia? Sí. Para empezar, la rebelión del general Sanjurjo en agosto de 1932 desde las derechas o grupo pro privilegios. Y también hubo insurrecciones anarquistas en 1932 y 1933. Y sobre todo el movimiento insurreccional de octubre de 1934 en dos espacios, en Asturias y en Cataluña. Y todas estas graves alteraciones del orden, como nos explica Casanova en su obra República y Guerra Civil, sí hicieron más difícil el sistema parlamentario de la República y demostraron que la violencia se volvió un recurso habitual, tanto para la extrema derecha como para la extrema izquierda. Pero no se puede decir que causaron el final de la República y mucho menos el inicio de la Guerra Civil. ¿Por qué? Porque cuando las fuerzas armadas y de seguridad de la República se mantuvieron unidas y fieles al régimen, si se dan esas circunstancias, los movimientos insurreccionales podían sofocarse fácilmente. Cuenta Casanova que a principios de 1936 la vía insurreccional, tanto anarquista como socialista, estaba agotada y las organizaciones sindicales estaban lejos de promover una revolución como la de 1934. Nos sigue contando Casanova que en febrero de 1936 hubo elecciones libres y sin falsamiento gubernamental. Llegó un gobierno dispuesto a emprender de nuevo reformas, con una sociedad, eso sí, fragmentada, más fragmentada, y lo que es peor, con la convivencia deteriorada. Esto en España, pero es que dentro de un contexto europeo, es que en un contexto europeo donde a excepción de Gran Bretaña, el rechazo de la democracia liberal a favor del autoritarismo avanzaba a pasos agigantados. Julián Casanova insiste, nada de eso conducía necesariamente a una guerra civil. Repetimos, la guerra civil no fue un suceso inevitable. No había una necesidad histórica determinada. No podemos olvidarnos que los militares perdieron privilegios y que la minoría adinerada no quería reformas. Tampoco podemos olvidarnos que el banquero Juan March apoyó el golpe militar. Y actualmente en 2026 ahí está haciendo su gestión cultural la Fundación Juan March. Seguimos con la introducción, pero ahora nos vamos a basar en el libro de Pamela Beth Radcliffe, La España contemporánea. Pamela Beth nos dice que sí, el 17 de julio de 1936, los conspiradores militares desencadenaron lo que esperaban que fuera un golpe quirúrgico contra el gobierno republicano, pero que en lugar de eso se convirtió en una guerra civil brutal, que terminó casi 3 años después. El 1 de abril con la victoria de las fuerzas antinacionales, autollamadas nacionales pro privilegios. Es decir, la guerra civil es la repercusión de un fracaso. La guerra civil fue un punto de inflexión trágico y decisivo de la historia contemporánea de España. ¿Por qué? Porque fue una catástrofe demográfica que costó 500.000 de vidas y 250.000 exiliados y terminó con una experiencia democrática en España. Y además inició un régimen represivo pro privilegios que duró 40 años. Y rompió con la trayectoria de la Europa occidental democrática después de la Segunda Guerra Mundial, uniéndose España a Portugal en la zona dictatorial de la zona meridional.
La guerra civil dejó el legado de un conflicto fratricida, de una lucha entre hermanos, que sigue influyendo en la política y la sociedad española del siglo XXI y del actual 2026 y 2046. Aquí nos dice Pamela Beth, respecto a la guerra civil, hay principalmente dos relatos. Un relato, el de los conservadores, que dicen que los nacionales salvaron a España del comunismo o de los rojos. Ya hemos comentado antes que la República Española no fue una república comunista. Eso es una gran mentira. Y luego había otro grupo que son las personas llamadas de izquierdas, que debería ser una ideología entre privilegios, que dicen que la guerra selló la victoria del fascismo sobre el Frente Popular Democrático. Pero existe un acuerdo general en que una combinación de factores desfavorables externos e internos a España colocaron a los republicanos en una desventaja significativa y finalmente condujeron a su derrota. Y de esto se trata, de que analicemos los factores externos a España e internos a España. Así pues, en cuanto a los factores externos, nos dice Pamela Beth, la ayuda extranjera y el apoyo militar proporcionado por los regímenes fascistas a los mal llamados nacionales se encontró con una política de no intervención por parte de las potencias democráticas occidentales de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, que abandonaron a España. Respecto a los factores internos españoles, los rebeldes tuvieron más éxito en establecer un esfuerzo de guerra unificado, eficiente y efectivo, mientras que las divisiones republicanas sobre los objetivos y los métodos debilitaron su eficiencia y efectividad. Ante esto, nos dice Pamela Beth, también hay dos relatos. Los conservadores suelen acentuar la importancia de los factores internos, en especial el desorden republicano, mientras que las personas consideradas de izquierdas destacan el impacto debilitador de la no intervención en la supervivencia republicana, la no intervención de las llamadas democracias liberales, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos principalmente. Lo cierto, nos dice Pamela Beth, es que los factores externos jugaron un papel mucho más directo que en cualquier otro momento de la historia contemporánea de España. Aunque la guerra civil fue primariamente un conflicto español, también encarnó el lado más oscuro de la Europa de entreguerras, marcada cada vez más por la violencia política, la lucha ideológica y la guerra. En lo que coinciden Julián Casanova y Pamela Beth es que no hay que mirarse tanto el ombligo en la historiografía española y no ver única y exclusivamente la guerra civil como un fenómeno histórico única y exclusivamente español. Hay que ver y analizar y estudiar la guerra civil española en el contexto europeo. Y la Europa del primer tercio y la primera mitad del siglo XX es el contexto de una Europa violenta. Con ideologías políticas extremas.